Sean muy bienvenidos en esta oportunidad en la lección 1.3 de la unidad 6, en la cual vamos a estudiar valores que toman las variables, correspondiente al séptimo grado por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. El problema inicial solicita que piensa en los valores que puede tomar las variables en la siguiente situación. Para llenar una piscina rectangular a una altura o profundidad de 120 centímetros, se vierte agua a un ritmo de 6 centímetros de altura, o sea, profundidad por hora. Entonces, a partir de esa situación, se solicita verificar en el literal A cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros, que es la altura o profundidad total de la piscina, y el literal B, si el tiempo transcurrido del llenado de agua se expresa como X, ¿desde qué y hasta qué valor puede tomar la variable X? Y en el literal C, dado que la variable Y representa la altura, o sea, la profundidad de agua, ¿desde qué y hasta qué valor tomaría la variable Y? Empezamos entonces comprendiendo un poquito mejor la situación llenando una tabla de esta manera. Sabemos que la profundidad de la piscina es 120 y sabemos que va llenándose a un ritmo de 6 centímetros por cada hora. Entonces podríamos hacer una tabla de esta manera. Cuando han pasado 0 horas, pues la altura que ha alcanzado el agua es ninguna, es 0. Cuando ha pasado 1 hora, ha llenado entonces a una altura de 6 centímetros. Cuando han pasado 2, serían otros 6 centímetros. Tendríamos 12 centímetros. Si son 3, sería otros 6, son 18 centímetros. Si han pasado 4 horas, aumentamos otros 6, llegaríamos a 24 y así sucesivamente. Veamos entonces la solución para el caso del literal A. Dice, ¿cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros de altura? Entonces vamos a observar. Cuando hay 0, decimos que hay 0 de altura. 0 horas, 0 de altura. Pero ahora, así como llenamos la tabla de manera anterior, se cumple lo siguiente. Si yo multiplico 1 por 6, obtengo exactamente la altura de profundidad que ha llevado ya el agua en la piscina. Ahora, si han pasado 2 horas y yo multiplico 2 por 6, obtengo 12, que era el valor que obtuve en la anterior. Si el 3 lo multiplico por 6, voy a obtener 18. Si el 4 lo multiplico por 6, voy a obtener 24. Entonces, siguiendo ese análisis, tenemos que descubrir que, sabiendo que la altura es de 120, ¿cuánto deberá de ser entonces ese número? Pero ya hemos comprobado en los anteriores que ese número amarillo multiplicado por 6 deberá de darme el número de abajo. Entonces significa que n por 6 deberá de darme igual a 120. Entonces, despejando n, tendríamos que n es igual a 120. Este está multiplicando, entonces pasaría a dividir 120 entre 6. Y al hacer la división de 120 entre 6, obtenemos que n entonces vale 20. Por lo tanto, concluimos que son 20 horas las que habrían pasado para que la altura que se alcance en la piscina sea de 120 centímetros. Entonces, la respuesta sería, se necesitan 120 horas. En el literal B, se pregunta, ¿y si el tiempo transcurrido del llenado del agua se expresa con X? Entonces, ¿desde qué y hasta qué valores puede tomar la variable X? Observamos que para cada valor de X se asocia un valor de Y, entonces nos está preguntando entre qué valores va a tomar X. Recordemos que la profundidad de la piscina era de 120 y tenemos acá que cuando son 120 se han necesitado 20 horas. Por lo tanto, se puede observar que la cantidad de horas puede variar entre 0 y 20 horas. Y esto se representa de esta manera.
simbólicamente es 0 menor o igual, x menor o igual, 20. Y se va a leer desde el centro. Se lee x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 20. Llegando entonces así al literal C, en el cual la pregunta ahora va enfocado a Y, es decir, a la profundidad. ¿Cómo varía? ¿Entre qué valores varía el valor de la Y? ¿Cuál será el mínimo y cuál será el máximo? Recordemos que la Y me está dando la profundidad, o sea, la altura en centímetros. Entonces observamos que va desde 0 hasta lo máximo, que es 120, que es la profundidad total. Entonces decimos que desde 0 hasta 120, y esto se escribe así: 0 menor o igual, y menor o igual, 120. Pero se va a leer a partir del centro, igual que en el anterior, diciendo que y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 20. Entonces, que 120, perdón. Entonces tenemos que va a cumplir esa situación o se va a leer de esa manera. La altura va a estar entre 0 y 120. Llegamos así a la conclusión en la cual tenemos que en la proporcionalidad directa hay casos en que se limita el valor que puede tomar la variable x y y. Para representar ese límite se usan los signos de desigualdad, que son los que ya tenemos acá: menor, mayor, menor o igual que, mayor o igual que. Además, estos conceptos están relacionados a otros temas que se van a ver posteriormente. Los valores que puede tomar la variable x se llama dominio y los valores de y se llama rango. Estos temas o estos términos los vamos a retomar en grados superiores, precisamente en los temas relacionados a funciones. Llegamos así entonces a la sección del lapicito, en donde tú debes de responder de acuerdo a lo que se solicita en cada uno de los literales de la situación que se plantea. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.